Este video creo que es el más importante de todo el curso porque te va a permitir, una vez que ya tenés todos los elementos anteriores, calcular la duración total de tu proyecto, qué tiempo vas a demorar en promedio para realizar cada una de las tareas, las holguras de las tareas, es decir, si hay tareas en las que te podés demorar un poco más, cuál es la dependencia que hay entre tareas. Bueno, es creo que el video en el que más vas a tener que prestar atención. Y si bien voy a simplificar bastantes cosas, este por ahí tiene una complejidad mayor a los anteriores. Así que en vez de darte una planilla ya prearmada para que sigas los pasos, vamos a ir haciéndola juntos a medida que te voy explicando los distintos pasos. Como te vengo diciendo, para esto hay software que te facilita mucho el procedimiento, pero la idea mía es que puedas entender profundamente el proceso y que no hagas todo así de memoria, sino que razones cada uno de los pasos que estamos siguiendo. Entonces, voy a arrancar con una planilla. Si bien yo estoy usando Excel, vos podés usar cualquier software que prefieras, puede ser Google Drive, puede ser LibreOffice, lo que vos quieras. Entonces, lo que tenemos que arrancar a hacer es, en base al desglose de tareas que hicimos en el video anterior, es tratar de enumerar todas las tareas y pensar las dependencias que hay entre ellas. Entonces, vamos a suponer que lo que queremos hacer acá es construir una cámara termográfica. ¿Viste esas cámaras que se ponen en algunos aeropuertos o algunos locales y que te dicen en una pantalla cuál es la temperatura que tienen distintos cuerpos? Se usa en la industria también para saber la temperatura a la que va una planchuela, para saber si tiene que enfriarse una pieza, bueno, etcétera. También se usan para mantenimiento, para saber si hay algún calentamiento en algún tablero eléctrico, en alguna máquina. Bueno, es una cámara, como cámara de video, como esta, así, una cámara como la que todos conocemos, pero en cada uno de sus píxeles tiene un sensor de temperatura, o no en cada uno de sus píxeles, sino que dependiendo del tipo de cámara va a tener más o menos sensores de temperatura que por regiones te va a ir dando aproximaciones, generalmente con mapas de calor o coloreando la foto. Te voy a mostrar unos ejemplos para que me entiendas mejor. Voy a googlear cámara termográfica y básicamente lo que tenemos es algo como este. Es una camarita y acá estamos viendo que ese cuerpo que está ahí escaneándose tiene distintos colores y bueno, el color verde según esta escala de temperatura que está acá es más frío, el azul es más frío todavía y el rojo es más cálido. Bueno, ¿para qué me puede servir esto en la actualidad? Bueno, creo que la aplicación es obvia para saber si una persona tiene fiebre o no. Esto que pasamos y nos miden con una pistolita a ver qué temperatura tengamos, bueno, con una cámara termográfica se podría automatizar. Por ejemplo, acá estamos viendo la aplicación en un hospital. Fíjate, la gente pasa y te va tirando cuáles son los valores de temperatura corporal que tiene. Entonces la idea es que en nuestro proyecto construyamos una de estas cámaras. Voy a simplificar muchísimos pasos, hay un montón de pasos intermedios que no voy a poner porque la idea es que aprendamos cómo medir los tiempos de una tarea y cómo aplicar dos diagramas que son el diagrama PERT y el diagrama de Gantt para aproximar los tiempos de nuestro proyecto. No vamos a construir una cámara termográfica, pero imagínate que tenemos este problema. Tenemos un equipo formado por técnicos como nosotros y queremos hacer esto, queremos hacer una cámara que mida temperatura. Entonces, básicamente nuestros hitos temporales, voy a agrandar un cachito. Nuestros hitos temporales van a ser, voy a juntar dos etapas que son la de investigación y la de diseño. Vamos a tener una etapa de desarrollo y vamos a tener una etapa de lanzamiento. Un poquito de zoom, se lea mejor. Bien. Y dentro de estas tres grandes etapas de investigación, diseño, desarrollo y lanzamiento, tenemos más tareas. Entonces, primer tarea para la investigación, vamos a poner ver videos. Es lo que hacemos habitualmente, vemos videos, leemos artículos, consultamos a profesionales. Y podríamos poner más cosas, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a suponer que estas son las tres cosas que hacemos para investigar sobre distintas opciones en el mercado. Se supone que acá ya hicimos todas las etapas previas que te vengo diciendo. Vos sabés cuál es el presupuesto aproximado que tenés, sabés quiénes son los interesados de tu proyecto, sabés cuáles son los hitos temporales que van a ser estos: investigación, desarrollo y lanzamiento. Y ahora estoy desglosando en tareas. Te repito, voy a poner algunas solamente, voy a poner unas 12, 13 tareas, pero en realidad en un proyecto completo hay muchísimas más tareas, por lo tanto el diagrama va a quedar más complejo. Esto es simplemente para que entiendas cómo se arma el diagrama. Entonces, consulta profesionales y después lo que vamos a hacer es una reunión. Una vez que todos los miembros del equipo hicimos esto, vimos video, consultamos, leímos artículos, vamos a hacer una reunión, vamos a charlar, a ver qué cosas le podemos poner, qué cosas le podemos sacar, qué posibilidades tenemos con el presupuesto. Así que en esa reunión vamos a encargarnos del diseño. Bueno, en realidad deberían ser varias reuniones. Tendríamos que hacer una reunión inicial, diseñar, volver a reunirnos, rediseñar, pero yo lo voy a juntar en una sola tarea. Voy a poner reunión y diseño de nuestro modelo. Entonces, de esta manera queda concluida la etapa de investigación-diseño. En cuanto al desarrollo, vamos a hacer en primer lugar un prototipo.
Una vez que hicimos el prototipo, en base a lo que vemos con ese prototipo, vamos a mejorar el diseño. Podríamos rehacer el prototipo, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Una vez que ya mejoramos el diseño, ya sabemos en qué va a consistir, cuáles son los alcances, cuáles son las limitaciones de nuestro producto, vamos a adquirir los materiales, vamos a armarlo, ¿sí? Armarlo y calibrarlo. Vamos a poner todo junto, armar y calibrar. Y finalmente en la etapa de lanzamiento lo que vamos a hacer, porque esto nosotros lo vamos a hacer porque nos pidió una empresa que lo hagamos para que lo implementen ellos. Entonces no es algo que vamos a vender a gran escala y no vamos a tener que hacer campañas de marketing ni nada de eso, sino que vino un cliente, nos pidió pónganme una cámara termográfica, tengo este presupuesto, o sea que no puedo comprar una ya hecha y tengo ciertas condiciones de luz y de espacio que hacen que tenga que ser una cámara personalizada, así que la vamos a inventar de cero. Bueno, listo, entonces el lanzamiento va a tener las siguientes tareas: la instalación de la cámara, o sea la cámara que ya armamos en nuestros talleres, la instalamos, capacitamos al personal que la va a usar, que va a operarla, y vamos a hacer pruebas, o mejor dicho vamos a instalarla, vamos a hacer pruebas y después vamos a hacer una capacitación del personal. Y finalmente nos están faltando dos hitos temporales más, que son el inicio y el fin. Acá iría el fin y acá arriba iría el inicio. Bien, para redimensionar esto voy a agregar acá una filita. Este sería el nombre de la tarea, ¿sí? Vamos a ponerle colorcito. Ahí está. Bien, las tareas, que son estas, las que no están en negrita, se van a tener que enumerar. Generalmente se hace con letras, así que le voy a poner A, B, C, D. Desarrollo es un hito que va E, F, G, H, I, J, K y ahí está. Bien, ya tenemos nuestra tarea enumerada y ahora lo que vamos a hacer es una estimación de tiempos. Para la estimación de tiempos vamos a usar una formulita que ahora te voy a explicar de dónde sale, no muy en profundidad. Probablemente si haces algún curso de estadística vas a ver que esto responde a la distribución normal, pero por el momento te voy a tratar de dar una explicación un poco más simple. Lo que tenés que tener en cuenta de estos tiempos que vamos a usar es que son tiempos probabilísticos, no son tiempos exactos, sino que en base a datos anteriores a nuestro conocimiento previo vamos a usar la probabilidad matemática para dar un tiempo estimado para cada una de las tareas. Para nosotros el tiempo es una variable aleatoria de distribución probabilística beta unimodal con parámetros AMB. No voy a decir eso porque no van a entender nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, voy a dejar una columnita, ya van a ver para qué es. Voy a poner tiempo optimista, que este se va a llamar TA o T sub A. Tiempo medio, que se llama TM o T sub M. Y tiempo pesimista, que se lo llama como TB. Con esos tres tiempos, voy a agrandar un poco esto. Con esos tres tiempos vamos a calcular el tiempo estimado, que se simboliza con TE. ¿Y cómo se calcula? Bueno, ya lo vas a ver. Es muy sencillo el principio de esto. Básicamente, tiempo optimista es el tiempo que tardaste la vez que más rápido hiciste esa tarea. Tiempo pesimista es el tiempo que tardaste la vez que más tiempo tardaste en hacer esa tarea. Y tiempo medio es el tiempo que habitualmente tardás en hacer una tarea. Con estos tres vamos a hacer una ecuación que nos va a permitir calcular el tiempo estimado. Vamos a ver un pequeño ejemplo para que entiendas de dónde sale esta formulita que vamos a usar. Vamos a suponer que acá voy a medir el tiempo estimado para realizar un examen. Y voy a poner como elementos todos los tiempos que tardaste en hacer exámenes desde primer año hasta sexto año. Es decir, durante toda tu escolaridad secundaria. Entonces vamos a suponer que en primero tardabas, voy a poner minutos, tardabas 2 horas, son 120 minutos. Después en la próxima tardaste 90 minutos. Después en la otra tardaste 2 horas porque esa señora de historia te puso muchos puntos, tardaste 2 horas. Después en segundo empezaste a tardar menos, 1 hora. Después te volviste medio vago, tardaste 20 minutos. Un día entregaste en blanco, tardaste 5 y te fuiste al recreo. Otro día te pusiste las pilas para levantar ese uno que te sacaste y tardaste 2 horas. Después hubo un montón de días que tardaste 40 minutos, 41, 38, 40, 42, 40. Otra vez entregaste en blanco, 1 minuto. Bueno, vamos a poner un poquito más, 10 minutos. Otra vez tuviste que levantar 120 minutos, 40, 40. Entonces, estos son los tiempos que vos tardaste para hacer esos exámenes. No importa la materia, no importa la nota que te sacaste. Entonces vemos que hay un tiempo optimista, que es la vez que menos tardaste en hacer un examen, que fue cuando te sacaste un 1, que es este tiempo. Este es el TA, el tiempo optimista, tardaste 5 minutos. Después tenemos un tiempo pesimista, que es 120, es este, TB. Y después tenemos un tiempo medio, que está cercano a los 40 minutos. Podemos decir que 40 minutos es el tiempo medio. Esto es a simple vista, el analizar un poco los datos, ¿sí? Entonces, de analizar estos datos, podríamos decir que cuál es nuestro tiempo estimado para hacer un examen. Y tendría que estar más o menos cerca de los 40 minutos. Esto es por ver los datos solamente. Entonces, pensemos en la idea de promedio. Y yo quiero hacer un promedio y tomo solamente estos tres datos. Tomo solamente tiempo optimista, tiempo pesimista y tiempo medio, como hicimos ahí en la tablita, que solamente tenemos tres datos. Tenemos tiempo optimista, tiempo pesimista y tiempo medio. Entonces, suponete que vos querés hacer un promedio de esos tres. ¿Qué haces para hacer un promedio? Me imagino que te acordás. Sumás los tres y lo dividís por la cantidad de elementos, que en este caso son 3 elementos. Bueno, eso es un promedio entre esos 3 elementos, que te va a dar 165 dividido 3. Esto da, si no me equivoco, 55. Entonces tenemos un tiempo estimado de 55 minutos. Pero nosotros dijimos
que era 40 minutos, o sea que no está tan cercano. Y aparte, esa vez que te sacaste 5 minutos fue una sola vez, entonces es como que está medio mentiroso ese valor. Bueno, eso pasa porque este valor, el 40, que es el tiempo medio, que es el que más recurrencia tuvo, tendría que tener más peso. Entonces vamos a suponer que en vez de tener el 40 una vez, lo tengo 4 veces, ¿sí? Entonces si yo hago un promedio entre estos valores, imaginándome que el 40 lo tengo 4 veces, voy a estar dándole 4 veces más de peso a ese tiempo medio, ¿sí? Entonces, ¿cómo saco un promedio entre todos esos valores? Y digo, bueno, esto es 5 más 40, más 40, más 40, más 40, más 120. Lo que estoy haciendo acá es sacar un promedio, ¿sí? Sumo todos y los divido por la cantidad de elementos. ¿Cuánto hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Entendés lo que hice? Sumé este con este, con este, con este, con este, con este y lo dividí por la cantidad de elementos, que son 6. De ese modo me va a dar 160, 280. Me da un tiempo estimado de 47,5 minutos, que es más cercano a la realidad. Es una estimación bastante buena, teniendo en cuenta que hay una dispersión bastante grande acá de valores. Entonces, ¿cómo podríamos simplificar esto? Escribirlo de una manera un poquito más corta, decir, bueno, es 5 más 4 veces 40 minutos más 120 dividido 6, ¿sí? Entonces, en vez de sumar 4 veces así 40, lo escribo 4 por 40 y es lo mismo. Bueno, ese procedimiento que acabamos de hacer recién es el que vamos a usar para estimar tiempos de la siguiente manera. Tenés que acordarte cómo le llamábamos al tiempo pesimista. El tiempo pesimista era TB, el tiempo optimista era TA, el tiempo medio era TM y el tiempo estimado es TE. Entonces, para nosotros, el tiempo estimado va a ser igual a el tiempo optimista más 4 veces el tiempo medio más el tiempo pesimista dividido 6. Exactamente lo mismo que acabamos de hacer con ese ejemplo de los tiempos de examen, es lo que vamos a hacer con el cálculo de tiempos estimados. Entonces, esta es la única formulita que tenés que acordar. Esto en realidad responde a una distribución normal, como te decía, concepto que viene de la estadística, pero lo podés pensar de esa forma. Esto es como si fuera un promedio en el que le das más peso a la moda. Bien, vuelvo a la planilla. Entonces, vamos a poner acá una formulita para que calcule automáticamente el tiempo estimado. Entonces, la fórmula la pongo con igual. Entre paréntesis voy a hacer la suma de el tiempo optimista más tiempo medio más el tiempo pesimista, y a todo eso lo voy a dividir por 6. Y a esto lo voy a extender en toda la planilla. Y ahora sí, lo único que tengo que hacer es acá ir poniendo los valores, que estos vienen de mi experiencia previa. Bien, los hitos no llevan tiempo, el tiempo es 0. Ver videos me puede llevar entre, vamos a suponer que la vez que menos vi video me llevó 1 hora y la vez que más vi video fue para hacer un proyecto, ¿no? 18 horas y el tiempo medio fue de 5 horas para analizar un producto. Lectura de artículos fue entre 1 y 22 horas con un tiempo medio de 7. Consultar a profesionales, un tiempo de entre 2 la vez que menos tardé, 14 la vez que más tardé y 4 la vez media, o mejor dicho, el tiempo medio fue de 4 horas. Y fíjate que automáticamente se me está tirando acá un tiempo estimado que es el que vamos a usar en nuestro proyecto. Fíjate que este tiempo es cercano a los tiempos medios, no a los tiempos pesimistas ni optimistas, ¿eh? Entonces acá, por ejemplo, el tiempo medio es de 5, pero acá me dice que el tiempo estimado es de 4. Bien, de la misma forma seguimos operando con el resto de las tareas. En hacer un prototipo estuvimos, la vez que más rápido lo hicimos, estuvimos 4 horas y la vez que más tardamos estuvimos 22 horas. Generalmente tardamos 8 horas en hacer un prototipo. En hacer una mejora del diseño estamos 2 horas como mínimo, 10 horas como máximo, 6 horas como media. Para adquirir los materiales y estamos 4 horas como mínimo, hemos estado 36 horas y solemos tardar 16 horas. Para armar y calibrar podemos estar 20 horas, hemos tardado 120 horas y generalmente estamos unas 40 armando. Para hacer una instalación también 20, 45 y 130. Para hacer pruebas entre 2, 18 y como tiempo medio puedo poner 6 horas. Y para hacer una capacitación generalmente son 20 horas de capacitación. Hemos estado 5 la vez que el personal ya estaba capacitado y hemos estado 45 la vez que nos hicieron muchas preguntas. Esta es entonces una distribución de tiempos estimados para cada tarea y lo que agregué acá fue, bueno, tiempo igual a 0 para cada uno de los hitos temporales. Recordad que los hitos son como estas grandes categorías: investigación, desarrollo, lanzamiento, bueno, inicio y fin, también 2 hitos temporales y su duración es 0, por eso les agregué 0 a cada uno de ellos. Bien, ahora lo que hay que hacer es empezar a pensar en las dependencias, es decir, pensar en qué tareas son necesarias para realizar otras. Por ejemplo, si vos te vas a bañar, es necesario que hagas las cosas en cierto orden porque si no, no vas a cumplir con tus objetivos. Entonces, antes de mojarte tenés que sacarte la ropa, antes de enjabonarte tenés que mojarte, antes de secarte tenés que enjuagarte. En fin, si vos no terminás de hacer una tarea, no podés pasar a la siguiente. Con estas tareas pasa lo mismo. Va a haber tareas que puedo hacer de manera simultánea y otras que no. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es buscar esas dependencias. Entonces voy a poner en esta columna dependencias. Por el momento voy a esconder hitos temporales y voy a dejar solamente las tareas. Vayamos primero a las tareas: ver videos, leer artículos y consultar a profesionales.
Para hacer esas tareas no tengo que haber hecho ninguna previamente, o sea que esas son tareas sin ningún tipo de dependencia. Esas 3 no voy a poner nada. Reunión y diseño de nuestro modelo. Bueno, antes de hacer la reunión sí o sí tengo que haber visto videos, leído artículos y consultado a profesionales. O sea, cada uno de los integrantes tendría que haber hecho todo eso y una vez que terminamos nos vamos a reunir. Entonces las dependencias acá van a ser A, B y C. Prototipo. Para hacer el prototipo es necesario que nos hayamos reunido y que hayamos hecho el diseño. Entonces la tarea que va a depender del prototipo es la que está relacionada con el diseño, que es la tarea D. Ponemos acá D. Mejorar el diseño. Bueno, el diseño lo vamos a mejorar en base al prototipo que hicimos. Entonces, antes de mejorar el diseño, tengo que tener el prototipo terminado. La dependencia va a ser la tarea E. Adquirir materiales. Los materiales los tengo que obtener una vez que ya tengo el diseño listo. Si no, no sé qué materiales comprar, cuánto de cada uno. Entonces, es necesario haber terminado esta tarea, mejorar el diseño, que es la tarea F. Armar y calibrar. Bueno, para armar y calibrar, tengo que tener los materiales, tengo que tener el diseño. Entonces, también para armar y calibrar, puedo tener la tarea E como predecesora. Para hacer la instalación y la calibración, el dispositivo tiene que estar armado. Entonces, tengo como predecesora la tarea H, que es la anterior. Para hacer las pruebas, ya tiene que estar instalado. O sea que, obviamente, la tarea previa es la predecesora. Pero para hacer la capacitación no es necesario que tengamos las pruebas, que tengamos esto instalado, sino que podemos hacer estas pruebas a partir de un prototipo o a partir de una simulación. Entonces, una vez que ya tengo el diseño listo, es decir, la tarea F, ya puedo hacer la capacitación. Ya mientras hay técnicos que estén armando el dispositivo, puede haber otro que esté capacitando al personal. Entonces, la tarea que sí o sí tiene que estar hecha es esta, la de mejorar el diseño, o bien la de prototipo, porque se supone que entre el paso E y F no va a haber ningún cambio. Pero para estar seguros, vamos a poner como predecesor la tarea F. Acá pongo capacitación. Bien, esas son las dependencias. Recordá que la pregunta que tenés que hacer es qué tarea tiene que estar completa para poder realizar la actividad que estoy evaluando. Una vez que tengo esto, voy a poder construir el diagrama Gantt o el diagrama PERT, que son los dos esquemas que nos van a ilustrar cómo se organizan las tareas dentro de nuestro proyecto. Así que vamos primero con el diagrama PERT. Para realizar el diagrama PERT voy a hacer una copia en primer lugar de esta hoja, la de tareas, y voy a eliminar algunas columnas o las voy a ocultar para que se vean de manera más clara cuál es el proceso. Entonces voy a esconder en primer lugar, como decía, el nombre de la tarea, voy a esconder los tiempos optimistas, medio y pesimista. Entonces me va a quedar solamente el nombre de la tarea, o mejor dicho, el código de la tarea, las dependencias que necesito y el tiempo estimado. Este tiempo estimado lo voy a redondear. Voy a redondear con un solo decimal. Bien, estas son las 3 columnas que necesito para realizar el diagrama PERT. Entonces, recordad que estos tiempos son probabilísticos, es decir, no es el tiempo exacto, sino que hay una probabilidad en base a los datos que conocíamos con anterioridad de que la tarea A dure 4 horas, que la tarea B dure 5, etc. Entonces, me voy a traer la tablita de lado y la vamos a usar como apoyo. Entonces, en los diagramas PERT tenemos que recordar dos cosas importantes, dos definiciones importantes, que son la de nodo y la de arco. Un nodo es un puntito, se va a ilustrar con un puntito como este que estamos viendo, y simboliza un instante de tiempo, un momento. ¿Sí? El tiempo 0, el tiempo 1, el tiempo 2, el tiempo 3, el tiempo n. Y tenemos también arcos o líneas que van a unir a dos nodos, y esas líneas van a representar una actividad, una tarea. Entonces, voy a tener el hito inicial. Yo acá eliminé los hitos para clarificar, pero acá tengo el inicio, y después de la actividad acá voy a tener final. Entonces, el inicio es el tiempo 0. Esta línea va a representar a la actividad A, y este nodo va a representar el tiempo final de la actividad A. Es decir, ¿cuánto dura esta línea? Lo que me dice acá, 4 horas. Entonces, debajo voy a poner el número 4. Vamos a agrandar un poco el tamaño. Una vez que termina la actividad A, va a comenzar la actividad B y luego la actividad C. ¿Qué duración tiene la actividad B? 5 horas, lo sacamos de acá. ¿Qué duración tiene la actividad C? 3,3 horas, la sacamos también de la tablita. Pero ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo que yo puedo iniciar y el único camino posible es este. Es pasar por A, pasar por B, pasar por C. Pero en realidad yo podría hacer las 3 tareas al mismo tiempo. Es decir, podría mandar a una persona que mire videos, otra que hable con profesionales y otra que se ponga a leer artículos. Entonces, de esa manera voy a estar optimizando el tiempo, porque por lo que vemos acá, la actividad B no necesita que esté terminada la actividad A, y la actividad C no necesita que esté terminada la actividad B. Entonces, si yo lo pongo de este modo, y lo puse a propósito así para que se vea, si yo lo escribo de este modo, lo que estoy diciendo en el diagrama este PERT es que la actividad B arranca cuando termine la actividad A, pero acá no me está diciendo eso. Yo puedo arrancar las 3 al mismo tiempo. Entonces, vamos a corregir este esquema. Tendría que reacomodar de esta manera. Entonces tengo la actividad A, la actividad B y la actividad C. Ahora, fíjate lo que pasa acá. La actividad D tiene como predecesoras a las 3. Entonces, sí o sí tengo que terminar las 3 para poder arrancar la actividad D. ¿En qué nodo de los 3 conecto la actividad D? Bueno, en la de mayor duración. En este caso, la A dura 4, la B dura 5, la C dura 3,3. Evidentemente, la actividad D va a salir de acá. Y la duración que va a tener la actividad D es de 2,7 horas.
Bien, ¿cuál es el problema? Que ahora tengo desconectadas las actividades A y C. O sea, el que terminó de hacer la actividad A no sabe por dónde seguir. Lo que se hace en ese caso es conectar acá y acá con una línea punteada o una línea de trazo, que yo la voy a dejar en negro para que resalte. Pero esta línea de trazo entre el nodo terminal de la actividad A, la actividad B, y esta otra línea entre la actividad C y la actividad B, indican actividades ficticias, tareas ficticias. ¿Qué significa esto? Cuando termines la actividad A, que duró 4, seguí por la actividad D. Cuando termines la actividad C, en 3,3 horas, seguí por la actividad D. Pero para eso vas a tener que tener terminada la actividad B. Bueno, seguimos un poquito más. Ya hicimos A, B, C y D. Vamos por la E. La E sí tiene como predecesora a la D. Entonces, en este nodo terminal, voy a enganchar a la actividad E, que tiene una duración de 5,7 horas. La actividad F se engancha de la actividad E. O sea, para hacer la F tengo que tener hecha la E. Mismo procedimiento. Esta es la actividad F, que va a tener como duración 3 horas. Voy a mover un poco todo para izquierda y para arriba. Y nuevamente, para hacer la actividad G necesito tener la E. Para hacer la H necesito tener la G. Acá hay un error. Ah, no, está bien. Para hacer la H necesito tener la G. Para hacer la I necesito tener la H. Para hacer la J necesito tener la I. Entonces, hasta la actividad J va a ser un esquema similar a este tramito. O sea, tengo actividad D, E, F, G, H, I y J, y cada una con sus duraciones. La actividad G dura 9,3, la actividad H dura 30 horas, la actividad I dura 32,5, la actividad J dura 4,3. Pero la actividad K se va a realizar cuando termine la actividad F. La actividad F está por acá, es esta actividad. ¿Y cuándo termina la actividad F? En este nodo. Entonces, de este nodo voy a sacar a la actividad K, que va a tener una duración de 11,7 horas. Entonces, la actividad K es la última, pero vemos que tenemos dos finales. ¿Dónde está realmente el final? ¿Cuando terminó la actividad J acá o cuando terminó la actividad K por acá? Bueno, para indicar el momento en el que termina la actividad K tenemos que poner otro nodo, pero fíjate que tenemos estos dos caminos. ¿En dónde te parece que va a terminar el proyecto? En realidad, por el camino más largo. O sea, si yo sigo este camino, en 11,7 horas terminé el proyecto, fíjate que todavía me faltan todas estas 30 horas. O sea, este camino es mucho más largo que este. Entonces voy a conectar este nodo con este otro nodo nuevamente a través de una actividad ficticia. Y finalmente acá voy a tener el fin del proyecto. Entonces, ¿para qué me sirve este diagrama? Este es el diagrama, te repito, PERT, diagrama PERT, y me va a permitir hacer dos cosas principalmente, que en este caso está bastante simplificado. Ya después vamos a ver que tenemos que indicar un par de cosas más en el diagrama PERT, pero con esto ya es suficiente porque podemos analizar cuál es la ruta crítica, cuál es la duración del proyecto, y aparte me va a permitir ver las holguras. Vamos primero con la ruta crítica. La ruta crítica es el camino que sí o sí tenés que seguir para que el proyecto concluya. ¿Y cuál es ese camino? Es el camino de todos los posibles que tengo, porque vos fíjate que acá tengo varios caminos posibles. Yo te los voy a ir marcando en rojo a mano alzada. Podés desde inicio hasta fin, podés ir por acá, o sea, por acá, o bien podés ir por acá, o bien podés ir por acá, o bien podés ir por acá y me voy por abajo hasta el fin, o bien me voy por acá hasta el fin, o bien me voy por acá hasta el fin. ¿Entendés? Hay distintas rutas. ¿Cuál es la ruta crítica? La ruta que tengo que seguir y que si yo no sigo el proyecto dura más o se va a detener en algún momento sí o sí. Bueno, la ruta crítica va a ser el camino más largo. Entonces, cuando vos tenés bifurcaciones o trifurcaciones, como en este caso que tenés tres posibles caminos, tenés que siempre tomar el camino más largo. Acá tengo la tarea A con 4 horas, la tarea B con 5 horas, la tarea C con 3,3 horas, o sea, voy a ir por la B. Acá no hay duda de que tengo que venir por acá, porque tengo un único camino, acá tengo un único camino, acá tengo un único camino y acá tengo una bifurcación. Entonces, fíjate, ¿cuál camino es más largo? Este que le da 11,7 horas y después está este tiempo muerto, o este camino que dura 30 más 9,3 más 32,5 más 4,3 horas. Bueno, evidentemente va a ser este camino, el de arriba. Entonces tengo que pasar por todas esas tareas. Mi ruta crítica entonces va a ser siguiente. Enumero tareas. Va a ser primero la actividad B, la D, la E, la F, la G, la H, la I y la J. Esas son las tareas que conforman mi ruta crítica. ¿Cuánto dura el proyecto? Y la suma de las duraciones de estas tareas, no de todas. ¿Y por qué no de todas? Porque como te decía antes, si vos sumas todas, vas a estar sumando A más B más C más D más E más F más G más H más I más J más K. Entonces te va a dar mayor. Vos en realidad acá podés poner una persona que haga la tarea A, otra persona que haga la tarea B o más personas y otra persona que haga la tarea C al mismo tiempo. Entonces de esa manera no vas a estar 4 más 5 más 3,3 horas. No vas a estar 12,3 horas haciendo las tareas A, B y C, sino que vas a estar solamente 5, porque solamente tardaste 5 horas en hacer la tarea B, 4 en hacer la A, o sea que mientras uno estaba haciendo la B, el otro ya había terminado y ya el otro que estaba haciendo la tarea C también había terminado. Entonces solamente voy a considerar la duración de la tarea B, la D, la E, la F, y acá en este camino pasa lo mismo. Voy a tener que sumar estas de arriba, pero a esta de abajo no le voy a dar bola porque mientras hay gente haciendo las tareas de arriba, otros pueden estar haciendo la tarea de abajo.
Entonces, ¿cuánto dura el proyecto? Yo acá voy a escribir todos los términos, pero después directamente vos lo podés hacer. 5 más 2,7 más 5,7 más 3 más 9,3 más 30 más 32,5 más 4,3. Eso me da un total de 92,5 horas. Entonces mi proyecto dura 92,5 horas. Última cosa que podemos ver con este diagrama, que es el diagrama PERT, las holguras. ¿Qué son las holguras? Las tareas en las que me puedo demorar un poquito, porque si yo me demoro un poquito no pasa nada. Esto es especialmente útil para cuando, por ejemplo, vos estás haciendo, no sé, un edificio y sabes que el clima te puede complicar ciertas tareas. Bueno, tenés que organizar las cosas para que si llueve puedas estar haciendo otras tareas y que no se te atrase el proyecto. Bueno, acá lo mismo. Fíjate, vos la tarea que tenés que hacer sí o sí es la tarea B y podés arrancar a hacer la tarea A al mismo tiempo que la B y al mismo tiempo que la C. O sea, puede haber 3 personas que hagan esto. Vamos a ver un color amarillo. Puede haber 3 personas que hagan esto y esto exactamente al mismo tiempo. Pero si querés, el que tiene que hacer la tarea A puede demorarse una hora. O sea, en la hora 0 del proyecto va a arrancar el de la tarea B. Y hasta la hora 1, el de la tarea A puede no arrancar. Y fíjate que van a terminar al mismo tiempo. Van a terminar en la hora 5. Lo mismo con la tarea C. La tarea C tarda nada más que 3,3 horas. Entonces, el que está encargado de hacer la tarea C se puede demorar hasta 2 horas. O sea, en el tiempo 0 arranca el de la tarea B. A la hora 1, este no hizo nada, pero el de la tarea B sigue. A la hora 2, recién, este se pone a trabajar, o mejor dicho, 1,7 se pone a trabajar y termina al mismo tiempo que el de la tarea B, que es a la hora 5. Entonces hay una técnica para calcular las holguras que lo vamos a ver cuando complejicemos un poco este esquema, pero en principio, ¿cuáles son las tareas con holgura? C. ¿Y qué holgura tiene? Pensá un poquito. ¿Cuánto te podés demorar como mucho? Si tu tarea crítica dura 5 y la tarea C dura 3,3, tenés que hacer 5 menos 3,3. Bueno, entonces borrar esto. Las tareas con holgura son la tarea C, que tiene una holgura de 5 menos 3,3, o sea, 1,7 horas. La tarea A, que tiene una holgura, pensá un poquito, ¿cuánto te puedes demorar en hacer la tarea A? Nuevamente lo que tenés que hacer es 5 menos 4, o sea que la holgura de la tarea A es de 5 menos 4, o sea, es una holgura de 1 hora. Y la otra tarea que tiene holgura es esta, es la tarea K. Esta por ahí es un poquito más difícil de calcular, así que vamos a pensarlo juntos. En este punto puedes arrancar o te puedes demorar. Bueno, ¿cuánto te puedes demorar? Lo que duran todas estas tareas, G, H, I y J, que son 9,3 más 30 más 32,5 más 4,3. Todas estas horas, si las sumas, te van a dar, si no me equivoco, 76,1. Entonces, tengo que hacer 76,1 menos 11,7, que es lo que dura esta tarea. Pero, ¿de dónde saqué ese 76,1? 76,1 es la suma de 9,3 más 30 más 32,5 más 4,3. Por la duda probá y hacer la cuenta porque capaz que le erré. Pero en principio esto debería dar 64,4. O sea, para hacer la tarea K tenés 64,4 horas de holgura. O sea, te puedes demorar en arrancar hasta 64,4 horas. Para hacer la tarea C te puedes demorar hasta 1,7 horas. Y para hacer la tarea A te puedes demorar hasta 1 hora, básicamente. Y el que vos te demores este tiempo como máximo no va a impedir que termines tu proyecto en estas 92,5 horas. ¿Sí? Este es el diagrama PERT y principalmente te permite con este esquemita gráfico obtener estas 3 cosas que son sumamente importantes para evaluar las tareas de tu proyecto. Ahora vamos a construir con toda esta información un diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es más sencillo de ver y para eso vamos a volver a nuestras tareas. Entonces voy a tomar nuevamente una copia de nuestras tareas, la voy a llamar Gantt y voy a mostrar todos esos hitos temporales que tenía ocultos, los voy a mostrar porque nos van a ser de utilidad. Entonces, ¿qué es lo que voy a esconder acá? Los tiempos, porque no los quiero. Solamente me voy a quedar con el tiempo estimado. Nuevamente lo voy a redondear con un decimal. O es más, en este caso para el diagrama Gantt, para que quede más prolijo, le voy a quitar los decimales. Voy a redondear el número directamente, que me quede un número entero. Bien, ahora, cada una de estas columnas va a representar una hora de tiempo o una unidad de tiempo. Yo en este caso estoy trabajando en horas, pero recordá que puedes trabajar en minutos, en días, en la unidad que a vos te parezca conveniente. De nuestro diagrama Gantt habíamos dicho que teníamos una duración de 92,5 horas. Vamos a redondear a 93 en este caso porque truncamos los números, o mejor dicho redondeamos los números, así que tenemos que tomar 93 columnas. Bien, cada una de estas columnas representa una hora. Perfecto. Entonces, ver videos, leer artículos, consultar a profesionales. Ver videos son 4 horas. 1, 2, 3, 4 horas. Se pintan esas 4 horas. Leer artículos son 5 horas. Pinto las 5 horas. Consultar a profesionales son 3 horas. Recordad que está truncado el número. Pinto 3 cuadraditos. Perfecto. De esa manera tengo que seguir con lo siguiente. Pero hay que tener mucho cuidado con las dependencias. Estas 3 tareas no tienen dependencias. Entonces, nuevamente como habíamos hecho antes, tenemos que evaluar cuáles son las dependencias. Para hacer la actividad D, sí o sí tengo que haber terminado A, la que va a tener que ir después del 4. B, la que va a tener que ir después
después del 5, o C va a tener que ir después del 3. Entonces, nuevamente, vemos que sí o sí la actividad crítica en este caso es la B, o sea que la D va a empezar después de la hora 5, o sea, va a empezar en la hora 6. ¿Cuántos casilleros tengo que pintar? 3, que es el número que dice acá. Entonces, selecciono estos 3 y los pinto. Y acá se ve de manera más gráfica la holgura. Fíjate, la tarea C tiene estas 2 horas de holgura. O sea, te podés demorar, podés hacerlo acá, ¿sí? O bien podés hacerlo acá, o bien podés hacerla acá. Y lo mismo con la actividad A, que tenía 1 hora de holgura. Podés arrancarla ahí, o bien podés arrancarla acá, en la hora 2. Bien, sigamos. Prototipo. El prototipo va a durar 6 horas y sí o sí tiene que estar terminada la actividad D. Entonces, la actividad D, que es esta, termina acá, en la hora 8. Vamos a ampliar un poquito. Va a durar 6 horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Zoom, y voy a inmovilizar los paneles de esta forma. Fíjate que yo me desplazo en las horas, pero quedan fijas estas columnas. Bien, prototipo, listo. Mejorar el diseño. Para mejorar el diseño tiene que estar terminada la actividad E, es decir, el prototipo, que es este casillerito. Entonces, cuando termina este casillero, voy a arrancar con la mejora del diseño y voy a estar 3 horas para hacer eso. 1, 2, 3 casilleros, los pinto. Adquirir materiales. Para adquirir materiales tengo que haber terminado la actividad F, es decir, esta actividad. Y va a durar 9 horas. Entonces, pinto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casilleros. Armar y calibrar, esto va a durar 30 horas. Entonces, para esto tiene que estar terminada la actividad G, que es esta, la de adquirir materiales. Entonces, pinto 30 casilleros. En este caso lo que voy a hacer es esconder algunas columnas por el momento para mejorar la visibilidad. Bien, o sea que la actividad H va a terminar en la hora 56. Hora 57 terminó la actividad H, por lo tanto termino la actividad H, puedo empezar con la actividad I, que es la instalación, que va a durar 33 horas más. Entonces cuento 33. Nuevamente voy a esconder algunas para que se visualice mejor. Perfecto. Bien, hasta que en la hora 89 se terminó la tarea I. Las pruebas van a durar 4 horas y tiene que estar terminada la actividad I. Entonces termino la actividad I 1, 2, 3, 4 horas y llegamos a la hora 93, que es la última. Y vos me vas a decir, ¿todavía falta la tarea K? Sí, pero la tarea K tiene como predecesora a la tarea F. La tarea F era esta, mejorar el diseño. Acá abajo, acá arriba, perdón, termina esta tarea, la F, y a partir de este casillero puedo empezar a hacer la tarea K. Y va a durar solamente 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea que en todo este tiempo, de la hora 57 a la hora 93, voy a alejar un poquito, ahí está. Esa es toda la holgura que tengo para la tarea K. Es decir, como habíamos calculado, una holgura de 64 horas. Esto que estamos viendo en pantalla es el diagrama Gantt. Y también te permite conocer de una manera gráfica cuáles son las tareas que tenés que llevar a cabo y qué tiempo te va a llevar cada una y cuáles son las holguras. Porque vos te fijas, estos casilleritos que quedan en blanco son las holguras. Acá tengo otra holgura, acá tengo otra holgura. Entonces, perdón, no acá, sino acá tengo otra holgura. Entonces, tanto el diagrama PERT, que era este que estamos viendo acá en pantalla, como el diagrama Gantt, que es este, te ayudan a calcular la duración total del proyecto, cómo tenés que organizar las tareas, cuáles son las tareas que tienen holgura y cuál es la ruta crítica. Es decir, qué tareas tenés que seguir sí o sí para que tu proyecto cumpla con la duración calculada. Entonces, acá lo que vamos a hacer es marcar las actividades principales. Recordemos que la ruta crítica era la de las tareas de mayor duración, que eran estas: B, D, E, F, G, H y J. Las voy a marcar con otro color: B, D, E, F, G, H y finalmente J. Entonces las tareas naranjas son las que pertenecen a la ruta crítica, las que tenés que seguir sí o sí. Y las tareas que están en celeste son las que tienen holgura, que son las que podés mover o las que podés esperar para realizar. Estos recursos te los voy a dejar en la descripción para que puedas descargarlos y que puedas modificarlo a tu gusto. Y creo que eso es todo por este video, que quedó bastante largo. Pero bueno, como te decía, me parece el más importante del curso.